14. ¿Cuál de estas es una vía de contagio de citomegalovirus en la infección perinatal? D. Leche materna. Errores comunes en preguntas de examen, como la del CMV. 1. Confundir los mecanismos y momentos de la transmisión. Este es el error principal en la pregunta del CMV. Los virus y bacterias pueden infectar en diferentes etapas, y cada una tiene una vía característica. Congénita, durante el embarazo vía transplacentaria o hematógena. EG, sífilis, toxoplasma, rubeola, CMV congénito. Perinatal, durante el parto contacto con secreciones cervicovaginales o sangre materna. EG, virus del herpes simple, VIH, hepatitis B, CMV perinatal. Postnatal, después del nacimiento por leche materna, contacto personal o fómites. EG, CMV, VIH, en algunos casos. La trampa, elegir leche materna o vía hematógena para una pregunta específica sobre infección perinatal. 2. No leer con cuidado las palabras clave. El examinador usa palabras específicas para guiar hacia la respuesta correcta. Ignorarlas es fatal. En la pregunta del CMV, la palabra clave era perinatal. Si la pregunta hubiera dicho congénita, la respuesta sería vía hematógena. Si dijera postnatal, leche materna sería una opción fuerte. Otras palabras clave peligrosas. Inicial o primario, se refiere al primer paso o el más importante. Más específico VS más sensible. Confundir estos conceptos es muy común. Complicación inmediata VS complicación tardía. 3. Elegir una respuesta casi correcta o asociada, pero no la más específica. Este error surge cuando el estudiante reconoce el tema pero no domina los detalles. En el ejemplo, leche materna, opción D, es una vía de contagio del CMV, por lo que el estudiante la asocia. Sin embargo, no es la vía perinatal, sino postnatal. La opción casi correcta te aleja de la más correcta. 4. Sobregeneralizar o aplicar reglas de forma incorrecta. Ejemplo, todo lo que se transmite por sangre es hematógeno. Error. La vía hematógena se refiere específicamente a la diseminación a través del torrente sanguíneo, como una bacteriemia, o, en el contexto congénito, a través de la placenta. Un corte con un objeto contaminado implica sangre, pero la vía es percutánea o parenteral, no hematógena en el sentido fisiopatológico clásico. 5. Dejarse engañar por la opción más obvia o común en otro contexto. Fómites contaminados, opción A, es una vía de transmisión clásica para muchos virus, EG, rinovirus, gripe. El estudiante, bajo presión, puede elegirla por ser un concepto frecuente, aunque no aplique al CMV en este escenario. Citomegalovirus, CMV, e infección perinatal. Subtema 1. Virología y epidemiología básica. 1. ¿A qué familia de virus pertenece el citomegalovirus, CMV? Respuesta. Pertenece a la familia Herpesviridae, subfamilia Beta-Herpesvirinae. 2. ¿Cuál es una característica única del CMV que comparte con otros virus de su familia y que explica las reactivaciones? Respuesta. Es un virus que establece latencia después de la infección primaria. Permanece en un estado durmiente en el organismo, por ejemplo, en células de la médula ósea, y puede reactivarse periódicamente. 3. ¿Cómo es la seroprevalencia, porcentaje de personas que han estado en contacto con el virus, del CMV a nivel mundial? Respuesta. Es muy alta. A nivel global, afecta entre el 40% y el 100% de los adultos, dependiendo del nivel socioeconómico y la región geográfica. Es más alta en países en desarrollo y en poblaciones con menor nivel socioeconómico. 4. Menciona 2 factores de riesgo principales para adquirir una infección primaria por CMV durante el embarazo. Respuesta. Tener niños pequeños en casa, que suelen adquirir y excretar el virus en guarderías. Trabajar en entornos como guarderías o centros de salud donde hay exposición a secreciones de niños. Subtema 2. Transmisión y vías de contagio. 5. Define la diferencia entre infección congénita, perinatal y postnatal por CMV. Respuesta. Congénita.
La infección se transmite de la madre al feto a través de la placenta durante el embarazo. Perinatal. La infección ocurre durante el parto o inmediatamente después, primeras 2 a 4 semanas de vida, principalmente por secreciones cervicovaginales o lactancia. Postnatal. La infección se adquiere después del nacimiento, típicamente a través de la leche materna o contacto con secreciones de personas infectadas. 6. ¿Cuáles son las 3 principales vías de contagio en la infección perinatal por CMV? Respuesta. Contacto con secreciones cervicovaginales maternas durante el parto. Ingesta de leche materna de una madre con infección activa, primaria o reactivada. Transfusión de productos sanguíneos contaminados. 7. ¿Por qué la leche materna es una vía de contagio perinatal/diagonal postnatal importante? Respuesta. Porque las mujeres seropositivas, que ya han tenido la infección, pueden experimentar reactivaciones del virus, el cual se excreta en la leche materna, infectando al lactante. 8. Una embarazada que nunca ha tenido CMV, seronegativa, se infecta. ¿Por qué esta situación, infección primaria, conlleva un mayor riesgo para el feto que una reactivación? Respuesta. Porque en una infección primaria, la madre no tiene anticuerpos preexistentes, IgG, contra el CMV. La carga viral es mucho más alta y la probabilidad de que el virus cruce la placenta e infecte al feto es del 30 a 40%, con riesgo de secuelas graves. En una reactivación, los anticuerpos maternos confieren cierta protección, reduciendo drásticamente el riesgo de transmisión y de secuelas graves. 9. Se puede considerar a los fómites, objetos contaminados, como una vía de contagio significativa para el CMV en el contexto perinatal? Respuesta: no. El CMV se transmite por contacto directo con fluidos corporales infectados, orina, saliva, leche, secreciones cervicovaginales, sangre. No es una vía de transmisión significativa por fómites en el aire o en superficies secas. Subtema 3. Infección congénita, manifestaciones y diagnóstico. 10. ¿Qué porcentaje aproximado de recién nacidos con infección congénita por CMV son sintomáticos al nacer? Respuesta: aproximadamente 10 a 15%. La gran mayoría, 85 a 90%, son asintomáticos al nacer. 11. Nombra al menos 5 manifestaciones clínicas clásicas de la infección congénita sintomática por CMV. Respuesta: restricción del crecimiento intrauterino, RCIU. Hepatomegalia y esplenomegalia, hígado y vaso agrandados. Púrpura, manchas en la piel por sangrado bajo la piel. Microcefalia. Corioretinitis, inflamación de la retina. Ictericia. Calcificaciones intracraneales, visibles en ecografía o TAC. 12. ¿Cuál es la secuela neurológica a largo plazo más común en los niños con infección congénita sintomática? Respuesta: la pérdida auditiva neurosensorial, que puede ser progresiva y aparecer incluso después del periodo neonatal. 13. ¿Cuál es el patrón oro o método diagnóstico definitivo para confirmar una infección congénita por CMV en un recién nacido? Respuesta: el aislamiento del virus en cultivo o la detección del ADN viral por PCR, reacción en cadena de la polimerasa, en orina o saliva del recién nacido, recogidas dentro de las primeras 2 a 3 semanas de vida. Recogerla después de este periodo no permite distinguir entre infección congénita y perinatal. 14. ¿Qué prueba se utiliza comúnmente para el cribado, screening, de infección congénita en recién nacidos, especialmente para detectar pérdida auditiva? Respuesta: la prueba de PCR en saliva o orina es el método de cribado más sensible y específico. Tradicionalmente, el cribado no es universal, pero se realiza en lactantes que no pasan el tamizaje auditivo o con síntomas sugerentes. 15. ¿Qué hallazgo en una ecografía fetal de rutina podría hacer sospechar de una infección congénita por CMV? Respuesta: calcificaciones intracraneales, microcefalia o ventriculomegalia, hidrops fetal, hepatomegalia o esplenomegalia, hiperecogenicidad intestinal, restricción del crecimiento intrauterino, RCIU. Subtema 4. Prevención y manejo. 16. ¿Existe actualmente una vacuna para prevenir la infección por CMV?
Respuesta: no. No hay una vacuna licenciada disponible en la actualidad, aunque es un área de investigación activa. 17. Una mujer seronegativa para CMV planea quedar embarazada. Nombra 3 medidas de higiene que puede tomar para reducir el riesgo de una infección primaria. Respuesta: lavarse frecuente y cuidadosamente las manos con agua y jabón, especialmente después de cambiar pañales, limpiar la nariz o saliva de un niño, y tocar juguetes. Evitar compartir comida, cubiertos, vasos o cepillos de dientes con niños pequeños. No besar a los niños pequeños en la boca o mejilla, puede besarlos en la cabeza o abrazarlos. Limpiar regularmente superficies que entren en contacto con la orina o saliva de niños. 18. ¿Cuál es el tratamiento antiviral de elección para el recién nacido sintomático con infección congénita por CMV? Respuesta: valganciclovir oral o ganciclovir intravenoso. El tratamiento está indicado en lactantes con enfermedad del sistema nervioso central manifestada y puede mejorar los resultados auditivos y del desarrollo neurológico. 19. ¿Está contraindicada la lactancia materna en una madre seropositiva para CMV? Respuesta: generalmente no. Para los recién nacidos a término y sanos, los beneficios de la lactancia materna superan con creces los riesgos de una infección postnatal, que suele ser asintomática o leve. La decisión es más compleja en recién nacidos prematuros de muy bajo peso, donde el riesgo de enfermedad sintomática es mayor. En estos casos, se puede considerar pasteurizar la leche materna para inactivar el virus. 20. ¿En qué consiste el diagnóstico prenatal de la infección congénita por CMV? Respuesta: se realiza mediante amniocentesis después de la semana 20 a 21 de gestación y con al menos 6 a 8 semanas de diferencia desde el momento estimado de la infección materna. El líquido amniótico se analiza con PCR para detectar el ADN del CMV. Un resultado positivo confirma la infección fetal, pero no predice la gravedad. 15. ¿A qué edad comienza el control de esfínteres y en qué sexo inicia primero? C. 5 años y sexo femenino. 1. Error de concepto: la edad de inicio. Lo que la ciencia dice: el control de esfínteres es un proceso madurativo que comienza típicamente entre los 2 y 3 años, y se suele completar entre los 3 y 4 años. La edad de 5 años, que aparece en 2 opciones, se considera generalmente tardía para el inicio. Un niño que inicia el control a los 5 años podría estar en un extremo muy atípico del desarrollo o presentar algún problema subyacente. El error en la pregunta plantea opciones con edades 3, 5, 9 años, que no reflejan con precisión la realidad del desarrollo típico. La opción A, 3 años, es la más cercana, pero aún así es el límite superior para el inicio. 2. Falta de precisión en la pregunta. La pregunta es ambigua. ¿Se refiere al inicio del entrenamiento, al primer éxito, o al control completo y consistente, día y noche? Cada una de estas etapas ocurre a una edad diferente. Un estudiante que conoce las nuances puede quedarse bloqueado porque ninguna opción es completamente correcta. 3. Opción menos incorrecta vs correcta. Esta es la trampa más común. El estudiante se ve forzado a elegir la mejor opción entre varias incorrectas. En este caso, el único dato sólido y bien establecido en la literatura es que las niñas, sexo femenino, suelen lograr el control de esfínteres antes que los niños, sexo masculino. Por lo tanto, aunque la edad de 5 años es incorrecta para el inicio, las opciones que mencionan sexo femenino, BYC, son más precisas en ese aspecto específico. Entre la B, 9 años, que es absurdamente tardía, y la C, 5 años, la C, es la menos incorrecta. 4. Inclusión de una opción absurda. La opción B, 9 años y sexo femenino, es claramente incorrecta y funciona como un distracte para estudiantes que no tienen el conocimiento mínimo. Un control que comienza a los 9 años indicaría un problema médico o psicológico severo. Subtema 1. Desarrollo normal y edades clave. 1. ¿Cuál es la edad promedio en la que la mayoría de los niños logran el control diurno de la vejiga? Respuesta: entre los 2 y 3 años de edad. 2. ¿A qué edad se considera que la enuresis, mojar la cama, es primaria y requiere evaluación? Respuesta:
a partir de los 5 años de edad. Se diagnostica enuresis nocturna cuando ocurre al menos 2 veces por semana durante al menos 3 meses consecutivos. 3. ¿Qué control se adquiere generalmente primero, el intestinal o el vesical? Respuesta. Primero se adquiere el control intestinal, heces, seguido del control de la vejiga durante el día, y finalmente el control nocturno. 4. ¿En qué orden se desarrolla típicamente el control de esfínteres? Día vs noche, vejiga vs intestino. Respuesta. El orden típico es: control intestinal, heces. Control vesical diurno, orina durante el día. Control vesical nocturno, orina durante la noche. 5. Menciona 2 signos de madurez neurológica y conductual que indican que un niño está listo para iniciar el entrenamiento. Respuesta. Neurológica. Camina y se agacha con estabilidad, puede subir y bajar escaleras. Conductual. Sabe cuando está haciendo pis o caca, se toca el pañal, se esconde, muestra interés por el orinal o el baño, puede seguir instrucciones simples y permanecer seco por periodos de más de 2 horas. Subtema 2. Diferencias por sexo. 6. ¿Qué sexo suele lograr primero el control de esfínteres, tanto diurno como nocturno? Respuesta. El sexo femenino, las niñas, suelen lograr el control antes que los niños. 7. ¿A qué edad se espera que la mayoría de las niñas logren el control diurno? Respuesta. Alrededor de los 33 meses, casi 3 años. 8. ¿A qué edad se espera que la mayoría de los niños logren el control diurno? Respuesta. Alrededor de los 35 meses, casi 3 años. 9. ¿Qué sexo tiene una mayor prevalencia de enuresis nocturna primaria? Respuesta. El sexo masculino, los niños, tienen una prevalencia aproximadamente 2 veces mayor que las niñas. 10. Nombra un factor fisiológico que podría explicar por qué las niñas adquieren el control antes que los niños. Respuesta. Un ritmo de maduración general más rápido, que incluye el sistema nervioso y las áreas que controlan la micción. Subtema 3. Señales de alarma y cuándo consultar. 11. Un niño de 4 años que nunca ha logrado permanecer seco de día. ¿Es normal? Respuesta. No, es una señal de alarma. Se debe consultar al pediatra para descartar causas orgánicas como malformaciones o problemas neurológicos. 12. Un niño de 6 años que moja la cama 3 veces por semana, pero que ya había logrado estar seco. ¿Qué tipo de enuresis es y qué puede indicar? Respuesta. Es enuresis nocturna secundaria. Puede indicar un factor de estrés emocional, nacimiento de un hermano, inicio del colegio, problemas familiares, una infección urinaria o diabetes. 13. Menciona 2 banderas rojas, o signos de alarma asociados a la incontinencia que requieren evaluación médica inmediata. Respuesta. Goteo constante de orina, puede sugerir un problema en la vejiga o los riñones. Micción con dolor o ardor, sugiere infección urinaria. Heces o orina en un niño que ya estaba entrenado por más de 6 meses, regresión importante. Alteración en la marcha o debilidad en las piernas, podría indicar un problema neurológico. 14. ¿En qué caso la encopresis, incontinencia fecal, es una urgencia médica? Respuesta. Cuando se acompaña de dolor abdominal intenso, vómitos y distensión abdominal, ya que puede ser signo de una impactación fecal severa o de otra patología subyacente grave. Subtema 4. Entrenamiento y métodos. 15. ¿Cuál es el método de entrenamiento de esfínteres más común y recomendado? Respuesta. El método de Braselton o Child-Oriented, orientado al niño, que se basa en esperar a que el niño muestre señales de madurez y luego usar refuerzo positivo. 16. Nombra las 3 fases principales del método de Braselton. Respuesta. Fase de introducción. Familiarizar al niño con el orinal. Fase de instrucción. Enseñarle a sentarse en el orinal y a avisar. Fase de refuerzo. Elogiarlo y reforzarlo positivamente por sus éxitos, sin castigar los accidentes. 17. ¿Qué principio del condicionamiento conductual se aplica cuando se le da un sticker o una felicitación al niño por usar el orinal? Respuesta. Refuerzo positivo. Se añade un estímulo agradable para aumentar la probabilidad de que la conducta, usar el orinal, se repita. 18.
¿Por qué se desaconseja el castigo durante el entrenamiento de esfínteres? Respuesta. Porque el castigo genera ansiedad, estrés y sentimientos de fracaso en el niño, lo cual puede retrasar el proceso y crear aversión al baño. 19. ¿Qué se debe hacer ante un accidente durante el entrenamiento? Respuesta. Mantener la calma, no regañar al niño, y animarlo diciendo que para la próxima lo logrará. Limpiar el accidente de manera natural, sin darle demasiada importancia. Subtema 5. Complicaciones y problemas comunes. 20. ¿Qué es la enuresis nocturna primaria? Respuesta. Es cuando un niño nunca ha logrado un periodo seco prolongado por la noche más allá de los 5 años. Suele tener un fuerte componente hereditario. 21. Define la encopresis. Respuesta. Es la emisión repetida de heces en lugares inapropiados, como la ropa interior, en un niño mayor de 4 años, sin que exista una causa orgánica que lo justifique. 22. ¿Cuál es la causa más común de la encopresis? Respuesta. El estreñimiento crónico con impactación fecal. Las heces líquidas se escapan alrededor de la masa fecal impactada, encopresis retentiva. 23. Un niño que orina con frecuencia y en pequeñas cantidades, y se queja de ardor, ¿qué problema podría tener? Respuesta. Una infección del tracto urinario, ITU. 24. ¿Qué papel juega el factor hereditario en la enuresis? Respuesta. Es un factor muy importante. Si ambos padres tuvieron enuresis, el riesgo del hijo es de aproximadamente 77%. Si solo uno de los padres la tuvo, el riesgo es de alrededor del 44%. Subtema 6. Fisiología y control neuromuscular. 25. ¿Qué dos músculos son clave en el control voluntario de la micción? Respuesta. El músculo detrusor, de la vejiga, y el esfínter uretral externo. 26. ¿Qué nervio es el principal responsable de la sensación de llenado de la vejiga y el inicio del reflejo de micción? Respuesta. El nervio pélvico, nervio sacro, que lleva información sensorial y motora parasimpática. 27. ¿Qué parte del sistema nervioso controla el reflejo de micción en un bebé? Respuesta. La médula espinal, es un acto reflejo involuntario. 28. ¿Qué estructuras cerebrales deben madurar para que un niño logre el control voluntario de la micción? Respuesta. La corteza cerebral, para la percepción consciente, y el tronco encefálico, para coordinar y inhibir el reflejo de micción. 29. ¿Qué hormona influye en la producción de orina durante la noche y puede estar relacionada con la enuresis? Respuesta. La hormona antidiurética, ADH. Un pico insuficiente de ADH durante la noche lleva a una producción de orina mayor a la capacidad de la vejiga. 16. ¿Cuál es la bacteria más comúnmente asociada con la infección faríngea bacteriana? B. Streptococcus B. hemolíticos grupo A. Análisis de los distractores, errores comunes. A. Haemophilus influenzae. Error común. Los estudiantes asocian H. influenzae con infecciones de las vías respiratorias, lo cual es correcto, pero no para la faringitis común. ¿Por qué es incorrecta? H. influenzae tipo B, IV, es una causa importante de epiglotitis, una emergencia médica, y de otitis media, pero no es una causa común de faringitis o amigdalitis en individuos inmunocompetentes. La vacunación ha hecho que incluso estas otras infecciones sean mucho más raras. C. Neisseria gonorrhoeae. Error común. Confundir una infección de transmisión sexual, ITS, con una infección respiratoria común. ¿Por qué es incorrecta? N. gonorrhoeae puede causar faringitis gonocócica, pero esto es resultado de la práctica de sexo oral y se considera una ITS. No es la causa más común de faringitis bacteriana en la población general. Se sospecha en contextos epidemiológicos específicos, adultos sexualmente activos con antecedentes sugerentes. D. Staphylococcus aureus. Error común. Asumir que porque S. aureus es una bacteria muy común y patógena, debe causar faringitis. Porque es incorrecta. Si bien S. aureus puede colonizar la orofaringe, no es un patógeno primario reconocido para la faringitis aguda. Su rol más importante es en infecciones de la piel, tejidos blandos, e intoxicaciones alimentarias.
En raras ocasiones puede causar amigdalitis graves o abscesos, pero no es la etiología bacteriana típica. Otros errores frecuentes en preguntas de faringitis. 1. Confundir con virus. No recordar que la gran mayoría, 80 a 90%, de las faringitis son virales, adenovirus, virus de influenza, etc. La bacteria es la causa menos frecuente. 2. Ignorar la edad. En niños menores de 3 años, la faringitis estreptocócica es muy rara. Los virus son la causa abrumadoramente más probable. 3. No considerar a Mycoplasma pneumoniae o Chlamydia pneumoniae. Estas bacterias atípicas pueden causar un síndrome de faringitis-bronquitis, especialmente en adultos jóvenes, pero el estreptococo grupo A sigue siendo la bacteria más común. 4. Olvidar las complicaciones. Un error clásico es no asociar la faringitis por estreptococo grupo A con complicaciones no supurativas como la fiebre reumática y la glomerulonefritis aguda, que son la principal razón para tratar con antibióticos. Faringoamigdalitis aguda. Subtema 1. Etiología, causas. 1. ¿Cuál es el agente etiológico más común de la faringoamigdalitis bacteriana? Streptococcus pyogenes o estreptococo beta hemolítico del grupo A, EBGA. 2. ¿Qué porcentaje de faringitis en adultos es de origen viral? Aproximadamente del 80 a 90%. Es la causa más frecuente en general. 3. Menciona 3 virus comunes que causan faringitis. Rinovirus, virus de influenza y parainfluenza, adenovirus. 4. Además del EBGA, nombra 2 bacterias menos frecuentes que pueden causar faringitis. Streptococcus dysgalactiae sub. Equisimilis, grupo C y G, y Fusobacterium necroporum, asociado al síndrome de Lemierre. 5. ¿Qué bacteria causa faringitis en el contexto de una infección de transmisión sexual? Neisseria gonorrhoeae. 6. ¿En qué grupo de edad es más común la faringitis estreptocócica? En niños en edad escolar, 5 a 15 años. Es poco común en menores de 3 años. Subtema 2. Patogenia y cuadro clínico. 7. ¿Cuál es el periodo de incubación de la faringitis estreptocócica? De 2 a 5 días. 8. Describe 3 síntomas clásicos que sugieren una faringitis por EBGA, de origen bacteriano. Fiebre alta, 38.5 grados C, odinofagia, dolor al tragar, de inicio súbito, cefalea y ausencia de tos. 9. ¿Qué signo físico es altamente sugerente de infección por EBGA? La presencia de exudado purulento, placas blanquecinas, en amígdalas y faringe. 10. ¿Qué es un petequias en el paladar y con qué tipo de faringitis se asocia? Son pequeñas manchas rojas puntiformes en el paladar blando o la úvula. Es un signo clásico de la faringitis estreptocócica. 11. ¿Qué es la escarlatina o fiebre escarlata? Una manifestación de la infección por EBGA que produce una toxina eritrogénica, causando un exantema, erupción, cutáneo fino y una lengua de fresa o frambuesa. 12. ¿Qué hallazgos en el cuadro clínico sugieren fuertemente una etiología viral en lugar de bacteriana? La presencia de tos, rinitis, congestión nasal, conjuntivitis, ronquera, disfonía y diarrea. 13. ¿Qué 2 signos se asocian a la mononucleosis infecciosa? ¿Virus de Epstein-Barr? Linfadenopatías generalizadas y esplenomegalia, agrandamiento del vaso. Subtema 3. Diagnóstico. 14. ¿Cuál es la prueba diagnóstica de elección para confirmar la faringitis por EBGA? El test de detección rápida, TDR, de antígeno estreptocócico. Es rápido y tiene alta especificidad. 15. Si el test rápido es negativo pero la sospecha clínica es alta, ¿qué prueba se debe realizar? El cultivo faríngeo. Es el estándar de oro. 16. ¿Qué escala clínica se utiliza para estimar la probabilidad de infección por EBGA y decidir si se necesita realizar una prueba? El criterio decente, modificado. 17. Enumera los 5 componentes del criterio decente, modificado. 1. Fiebre, 38 grados C. 2. Ausencia de tos. 3. Adenopatías cervicales anteriores dolorosas. 4. Exudado amigdalar. 5. Edad, 3 a 14 años, 1 punto, 15 a 44 años, 0 puntos, 44 años, menos 1 punto.
18 según CENTE. ¿Con cuántos puntos se recomienda realizar una prueba diagnóstica, TDR o cultivo? Con 2 o más puntos. 19. ¿Qué prueba de laboratorio es útil para diagnosticar la mononucleosis infecciosa? El monotest, prueba rápida de anticuerpos heterófilos, o la serología específica para VEB. Subtema 4. Tratamiento. 20. ¿Cuál es el antibiótico de primera elección para la faringitis por EBGA? Penicilina V, fenoximetilpenicilina, por vía oral o penicilina G-benzatina por vía intramuscular. 21. ¿Cuál es la duración estándar del tratamiento con penicilina V oral? 10 días. Es crucial completar el ciclo para erradicar la bacteria. 22. En un paciente alérgico a la penicilina, sin anafilaxia, ¿cuál es la alternativa de primera línea? Una cefalosporina de primera generación, EJ. Cefalexina o clindamicina. 23. En un paciente con alergia a la penicilina de tipo anafiláctica, ¿qué alternativas se pueden usar? Clindamicina, acitromicina o claritromicina. 24. ¿Cuál es el objetivo principal del tratamiento antibiótico en la faringitis estreptocócica? Prevenir las complicaciones no supurativas, principalmente la fiebre reumática. El tratamiento acorta solo modestamente la duración de los síntomas. 25. Menciona 2 medicamentos sintomáticos utilizados para el manejo del dolor en la faringitis. AINES, como ibuprofeno, y analgésicos, como paracetamol. También se pueden usar anestésicos locales en spray o pastillas. Subtema 5. Complicaciones. 26. ¿Cuáles son las 2 complicaciones supurativas, localizadas, más frecuentes de la faringitis estreptocócica? El absceso periamigdalino y la celulitis periamigdalina. 27. ¿Cuáles son las 2 complicaciones no supurativas, sistémicas, más importantes de la faringitis por EBGA? La fiebre reumática aguda y la glomerulonefritis aguda post-estreptocócica. 17. ¿Cuál de los siguientes microorganismos continúa siendo el agente identificado con mayor frecuencia en meningitis de causa bacteriana? B. Streptococcus pneumoniae. 1. Basarse en conocimientos obsoletos o desactualizados. El error, elegir C. Haemophilus influenzae tipo B porque en los libros de texto antiguos o en la formación clásica se enfatizaba que era la causa más común en niños. En la realidad, este era el panorama antes de la era de la vacunación universal con la vacuna conjugada, IV. Hoy, esta vacuna es parte del esquema básico en la mayoría de países, lo que ha reducido la incidencia de manera dramática. Quien elige esta opción está aplicando conocimiento histórico, no epidemiológico actual. 2. Confundir frecuencia con importancia clínica o potencial epidémico. El error, elegir a Neisseria meningitidis, meningococo, porque es el agente más famoso o noticioso, asociado a brotes epidémicos en residencias universitarias o cuarteles militares. La realidad, si bien el meningococo es muy importante por su potencial de causar epidemias rápidas y fulminantes, a nivel global y numérico, el neumococo, S. pneumoniae, es más frecuente como causa de casos esporádicos de meningitis comunitaria. La pregunta pide el agente identificado con mayor frecuencia, no el más virulento o el más propenso a causar brotes. 3. Confundir el contexto epidemiológico, comunitario vs nosocomial o grupos de riesgo. El error, pensar en agentes como Listeria monocitogenes, en neonatos, ancianos o inmunodeprimidos, o en bacilos gramnegativos, en pacientes post-neurocirugía, y sentirse confundido porque no aparecen en las opciones. La realidad. La pregunta especifica meningitis de causa bacteriana en un sentido general y comunitario. El estudiante debe centrarse en los patógenos comunitarios clásicos, entre ellos, identificar el más prevalente a nivel global. 4. No leer con precaución las palabras clave. El error. Sobreinterpretar o ignorar palabras clave. Continúa siendo actualmente mayor frecuencia. Estas frases son una señal clara de que la respuesta correcta puede haber cambiado con el tiempo. Ignorar continúa siendo lleva al error número 1. Agente identificado. Se refiere al que se aísla con más frecuencia en los laboratorios de microbiología. 5. Dejarse engañar por una opción exótica o específica. El error, elegir de
Mycobacterium tuberculosis, porque es un microorganismo muy importante a nivel global y causa una meningitis grave. La realidad. La meningitis tuberculosa representa un porcentaje mucho menor de los casos de meningitis bacteriana en comparación con los agentes piógenos, de pus, como el neumococo y el meningococo. Es una entidad clínica diferente, subaguda/diagonal crónica, y no es la más frecuente. Meningitis bacteriana. Subtema 1. Epidemiología y agentes etiológicos principales. 1. ¿Cuál es el agente patógeno más frecuente de meningitis bacteriana a nivel global en la era post-vacunación? Respuesta: Streptococcus pneumoniae, neumococo. 2. ¿Qué bacterias conforman el triángulo de oro o las causas más comunes de meningitis bacteriana fuera del periodo neonatal? Respuesta: Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y Haemophilus influenzae tipo B. 3. ¿Cómo ha impactado la vacunación en la incidencia de la meningitis por Haemophilus influenzae tipo B, HIV? Respuesta: la introducción de la vacuna conjugada contra el HIV ha reducido drásticamente su incidencia, dejando de ser una causa principal en países con programas de vacunación establecidos. 4. Mencione el principal agente causal de meningitis bacteriana en recién nacidos, 0 a 3 meses. Respuesta: Streptococcus agalactiae, estreptococo del grupo B. 5. Además del estreptococo del grupo B, ¿qué otro microorganismo es una causa importante de meningitis en neonatos? Respuesta: Escherichia coli, especialmente las cepas que poseen el antígeno K1. 6. ¿Qué bacteria gramnegativa es un patógeno nosocomial importante y puede causar meningitis, especialmente post-neurocirugía o en pacientes inmunocomprometidos? Respuesta: Pseudomonas aeruginosa. 7. ¿Qué microorganismo, si bien causa meningitis, no se considera una causa de meningitis bacteriana aguda purulenta típica? Respuesta: Mycobacterium tuberculosis. Causa una meningitis subaguda o crónica, meningitis tuberculosa. Subtema 2. Patogenia y factores de virulencia. 8. ¿Cuál es la vía de diseminación más común por la cual las bacterias alcanzan las meninges? Respuesta: la diseminación hematógena, a través del torrente sanguíneo. 9. Describa brevemente la secuencia patogénica de la meningitis bacteriana, desde la colonización hasta la inflamación meningea. Respuesta: 1. Colonización de la nasofaringe. 2. Invasión al torrente sanguíneo, bacteriemia. 3. Superación de la barrera hematoencefálica. 4. Supervivencia y multiplicación en el líquido cefalorraquídeo, LCR. 5. Liberación de componentes de la pared celular bacteriana, EJ. LPS, ácido lipoteicoico. 6. Activación de la respuesta inflamatoria del huésped, citocinas, quimiosinas. 7. Inflamación meningea y daño neuronal. 10. ¿Por qué el LCR es un medio ideal para la multiplicación bacteriana? Respuesta: porque tiene bajos niveles de anticuerpos y complemento, lo que lo convierte en un sitio con defensas inmunitarias limitadas, zona de inmunoprivilegio. 11. ¿Qué factor de virulencia crucial posee Streptococcus pneumoniae que le confiere resistencia a la fagocitosis? Respuesta: la cápsula polisacárida. 12. ¿Qué factor de virulencia de Neisseria meningitidis es fundamental para la adhesión a la mucosa nasofaríngea? Respuesta: los pili. Subtema 3. Manifestaciones clínicas. 13. La tríada clásica de la meningitis bacteriana consiste en: respuesta: fiebre, cefalea y rigidez de nuca. 14. A pesar de ser la tríada clásica, ¿cuál es su sensibilidad? ¿Con qué frecuencia se presenta en todos los pacientes? Respuesta: es altamente específica pero poco sensible. Está presente en menos del 50% de los casos. No se debe descartar la meningitis por su ausencia. 15. ¿Qué signo meningeo se explora flexionando el cuello del paciente y valora la resistencia a la flexión y la presencia de dolor? Respuesta: rigidez de nuca. 16. ¿Qué signo meningeo se valora con la flexión pasiva del cuello, resultando en flexión involuntaria de rodillas y caderas? Respuesta: signo de Brudzinski. 17. ¿Qué signo meningeo se explora con la flexión de la cadera y la extensión de la rodilla, desencadenando dolor y resistencia?
Respuesta: signo de Kernig. 18. ¿Qué manifestación cutánea es altamente sugestiva de una infección por Neisseria meningitidis? Respuesta: una erupción petequial o purpúrica que no se blanquea a la vitropresión. 19 de enero. Lactantes y neonatos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas inespecíficas que pueden sugerir meningitis? Respuesta: irritabilidad o letargia, fontanela abombada, pobre alimentación, llanto agudo o quejumbroso, hipotermia o fiebre. Subtema 4. Diagnóstico, análisis de LCR. 20. ¿Cuál es el estándar de oro para el diagnóstico de la meningitis bacteriana? Respuesta: el análisis del líquido cefalorraquídeo, LCR, obtenido por punción lumbar. 21. Describa el aspecto típico del LCR en una meningitis bacteriana aguda. Respuesta: turbio o purulento. 22 de enero. Una meningitis bacteriana típica. ¿Cómo se encuentran los niveles de glucosa en el LCR en relación con la glucosa sanguínea? Respuesta: la glucosa en LCR está disminuida, hipogliorraquia, generalmente a un valor menor al 50% de la glucemia simultánea. 23. ¿Cómo se encuentran los niveles de proteínas en el LCR en una meningitis bacteriana? Respuesta: están marcadamente elevados, hiperproteinorraquia. 24. ¿Qué hallazgo en el recuento celular del LCR es característico de la meningitis bacteriana? Respuesta: pleocitosis marcada, aumento de glóbulos blancos, con predominio de neutrófilos. 25. ¿Qué tinción microbiológica es la más útil para la visualización inicial de bacterias en el LCR y la guía empírica de antibiótico-terapia? Respuesta: la tinción de Gram. 26. ¿Cuál es la prueba microbiológica definitiva para identificar el agente causal? Respuesta: el cultivo del LCR. 27. Mencione una prueba rápida que se utiliza para detectar antígenos bacterianos en el LCR. Respuesta: el látex o contrainmunoelectroforesis para antígenos de neumococo, meningococo o HIV. Nota: actualmente, los paneles de PCR multiplex son muy utilizados. 28. ¿Qué técnica molecular se ha vuelto fundamental para el diagnóstico rápido, especialmente en pacientes previamente tratados con antibióticos? Respuesta: la reacción en cadena de la polimerasa, PCR. Subtema 5. Tratamiento y profilaxis. 29. ¿Cuál es el principio fundamental del tratamiento de la meningitis bacteriana? Respuesta: la administración inmediata de antibiótico-terapia empírica de amplio espectro, tan pronto como se sospeche el diagnóstico, sin demorarla por los estudios de imagen o la punción lumbar. 30. ¿Cuál es el régimen antibiótico empírico de elección para la meningitis en un adulto inmunocompetente? Respuesta: una cefalosporina de tercera generación, EJ. Ceftriaxona o cefotaxima, y vancomicina, para cubrir cepas de neumococo resistentes. 31. ¿Por qué se añade vancomicina al esquema empírico inicial? Respuesta: para cubrir cepas de Streptococcus pneumoniae con resistencia disminuida a las cefalosporinas. 32. En neonatos, 0 a 3 meses, ¿cuál es el esquema antibiótico empírico habitual? Respuesta: ampicilina y un aminoglucósido, EJ. Gentamicina, o una cefalosporina de tercera generación, EJ. Cefotaxima. La ampicilina cubre Listeria y EGB. 33. ¿Qué bacteria, causante de meningitis en neonatos, embarazadas y ancianos, no es cubierta adecuadamente por las cefalosporinas de tercera generación, requiriendo la adición de ampicilina? Respuesta: Listeria monocytogenes. 34. Además de los antibióticos, ¿qué adyuvante corticosteroidal ha demostrado mejorar el pronóstico en la meningitis bacteriana? Respuesta: la dexametasona. 18. Paciente femenina de 10 años, con diarrea de inicio abrupto acuosa profusa, con pródromo de anorexia y molestias abdominales, con heces con apariencia de agua de arroz, con pérdidas de heces indoloras y muy profusas. Se le diagnostica cólera grave. ¿Qué volumen de pérdidas por heces fecales se debería esperar? C. Entre 500 a 1000 ml por hora. 1. Error: lectura superficial y no identificar la palabra clave. Ejemplo: en la pregunta del cólera,
Un estudiante que no lea grave podría elegir una opción con volúmenes menores, como 300 a 550 ml/h. Solución: subraya siempre los términos clave como grave, agudo, crónico, primer paso, más específico, etc. La palabra grave en el enunciado es la que dirige directamente a la opción de mayor volumen. 2. Error: elegir una respuesta casi correcta o parcialmente verdadera. Ejemplo. Tu opción B, 300 a 550 ml/h. Este volumen es alto y puede verse en casos de cólera, pero no define al caso grave. Es una respuesta casi correcta diseñada para atrapar a quien no conoce el dato preciso. La opción C, 500 a 1000 ml/h, es el dato clásico y específico para un caso grave descrito en la literatura. Solución: conoce los datos numéricos clave y las definiciones específicas. No te conformes con lo que suena razonable, busca lo que es exactamente correcto. 3. Error: dejarse engañar por opciones con errores de unidad o dimensión. Ejemplo. Tu opción A, 300 ml a 550 ml por día y D, entre 500 a 100 ml por día tienen unidades de por día. La diarrea colérica grave se caracteriza por una pérdida masiva por hora. La opción D, además, tiene un rango absurdo, 500 a 100. Solución: siempre verifica las unidades, ml/HVS ml/día, mgvs mcg, días vs semanas. Un error en la unidad invalida completamente la opción. 4. Error: segundo adivinanza y cambiar la respuesta correcta. Ejemplo. Un estudiante que inicialmente piensa en la opción correcta, C, pero luego duda y recuerda vagamente que en niños todo es menor, y cambia a la opción B. Solución: tu primer instinto suele ser el mejor, siempre que esté basado en el estudio. Solo cambia tu respuesta si encuentras una evidencia clara en el examen que demuestre que tu primera elección era incorrecta. 5. Error: sobreanalizar o buscarle la quinta pata al gato. Ejemplo. Bueno, es una niña de 10 años, no un adulto, quizás el volumen es menor, tal vez la respuesta es la B. Solución: en preguntas de examen, especialmente de definición, aplica el conocimiento estándar. El enunciado dice cólera grave, y el dato estándar para un caso grave es 500 a 1000 ml/h, independientemente de que el paciente sea un niño, el contexto ya implica que es un caso pediátrico grave. 6. Error: falta de conocimiento de los hallazgos clásicos o datillos. Ejemplo. No saber que la heces en agua de arroz es el hallazgo clásico del cólera, o no memorizar el volumen característico de la diarrea. Solución: haz listas de hallazgos clásicos. Heces en agua de arroz igual a cólera. Heces en jalea de grosella igual a invaginación intestinal. Heces olor a frambuesa igual a fiebre tifoidea, antes. Volumen de diarrea, 500 ml/h en adulto igual a cólera grave. Cólera. Subitem 1. Etiología y microbiología. 1. ¿Qué bacteria causa el cólera? Vibrio cholerae. Serogrupos O1 y O139. 2. ¿Qué serogrupos de V. cholerae son responsables de las epidemias? O1, clásico y el TOR, y O139, Bengala. 3. ¿Qué factor de virulencia principal es responsable de la diarrea secretora masiva? La toxina del cólera, CTX. 4. ¿A qué sistema de secreción pertenece la toxina del cólera? Es una toxina AB secretada, A subunidad enzimática, B subunidad de unión. 5. ¿En qué medio de cultivo selectivo crece preferentemente V. cholerae? Medio TCBS, agar tirosulfatos y tratosales biliares sacarosa, donde forma colonias amarillas. 6. ¿Qué característica bioquímica simple identifica a V. cholerae? Es oxidasa positiva. Subitem 2. Patogenia y fisiopatología. 7. ¿Cómo se adquiere la infección por V. cholerae? Vía fecal-oral, principalmente por ingestión de agua o alimentos contaminados. 8. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la toxina del cólera? 1. La subunidad B se une al receptor GM1 en el enterocito. 2.
La subunidad A se internaliza y activa de forma irreversible la proteína GS. 3. Esto causa la activación continua de la adenilato ciclasa. 4. El aumento de AMPC intracelular conduce a la secreción masiva de Cl y agua a la luz intestinal, inhibiendo simultáneamente la absorción de NAI. 9. ¿En qué parte del intestino actúa la toxina del cólera? Principalmente en el intestino delgado, duodeno y yeyuno. 10. ¿Por qué las heces del cólera son isotónicas? Porque las secreciones de iones, Cl, NAI, Ki, HCO3, y agua en proporciones similares al plasma, resultando en una pérdida de líquido isotónico. 11. ¿La infección por V. cholerae invade la mucosa intestinal? No. Es una infección no invasiva. La bacteria no necesita invadir. Coloniza la luz intestinal y secreta la toxina. Subítem 3. Cuadro clínico y diagnóstico. 12. Describe la apariencia clásica de las heces en el cólera grave. Heces acuosas, profusas, indoloras, con moco y sin pus, que se describen como agua de arroz. 13. ¿Qué volumen de pérdida fecal por hora se puede esperar en un adulto con cólera grave? Entre 500 mililitros y 1 litro por hora, en niños con cólera grave, también se aplica este rango como el estándar de pérdida masiva. 14. ¿Es común la fiebre alta en el cólera? No. Típicamente es afebril o con fiebre baja. 15. Nombra 2 signos de deshidratación grave en el cólera. Pérdida de turgencia cutánea, signo del pliegue positivo. Ojos hundidos, taquicardia, hipotensión, oliguria /diagonal anuria. 16. ¿Cuál es la complicación más temida y causa principal de muerte en el cólera? La deshidratación severa con shock hipovolémico y acidosis metabólica. 17. ¿Cómo se confirma el diagnóstico de cólera en el laboratorio? Cultivo de heces en medio TCBS, colonias amarillas. Prueba de la oxidasa positiva a partir de colonias sospechosas. Aglutinación con antisueros específicos para O1 /diagonal o 139. 18. ¿Qué se puede observar en un frotis de heces en fresco de un paciente con cólera? Gran movilidad bacteriana, en enjambre o shooting star, pero ausencia de leucocitos, es una diarrea no inflamatoria. Subitem 4. Tratamiento. 19. ¿Cuál es el pilar fundamental del tratamiento del cólera? Rehidratación agresiva para reponer las pérdidas de líquido y electrolitos. 20. ¿Qué tipo de solución se prefiere para la rehidratación intravenosa en un shock hipovolémico por cólera? Solución de Ringe lactato es la ideal. 21. ¿Cuándo está indicada la rehidratación oral? En casos leves a moderados, o como complemento una vez superado el shock. Se usa SRO, solución de rehidratación oral, de la OMS. 22. ¿Por qué la SRO es efectiva a pesar de la diarrea secretora? Porque los cotransportadores de glucosa-sodio en el borde en cepillo del enterocito permanecen intactos. La glucosa en la SRO facilita la absorción de sodio y agua. 23. Nombra 2 antibióticos que se pueden usar en el tratamiento del cólera. Doxiciclina, primera línea en adultos. Acitromicina, primera línea en niños y embarazadas. Alternativas: cotrimoxazol, eritromicina, ciprofloxacino. 24. ¿Cuál es el objetivo de la antibioticoterapia en el cólera? Acortar la duración de la diarrea y reducir la duración de la excreción bacteriana, pero no sustituye la rehidratación. Subitem 5. Prevención y epidemiología. 25. ¿Cuál es el reservorio principal de V. cholerae? El ambiente acuático, estuarios, aguas costeras. Los humanos son huéspedes accidentales. 26. ¿Cómo puede sobrevivir V. cholerae en el ambiente acuático? Forma asociaciones con zooplancton, copépodos y fitoplancton. 27. ¿Qué medidas de salud pública son cruciales para controlar un brote de cólera? Acceso a agua potable, saneamiento básico, higiene de alimentos y educación sanitaria. 28. ¿Existe una vacuna efectiva contra el cólera? Sí, existen vacunas orales, EJ, Dukoral marca registrada, Sanchul marca registrada, Eubichol Plus marca registrada.
Son seguras y ofrecen protección moderada durante varios años. Se usan en áreas endémicas y durante brotes. 29 menciona un factor de riesgo importante para adquirir cólera en zonas endémicas. Grupo sanguíneo, asociado a mayor riesgo de enfermedad grave. Subitem 6. Datos clave y comparaciones. Preguntas integradoras. 30. ¿En qué se diferencia la diarrea del cólera de la diarrea por E. coli enterotoxigénica, ETEC? Ambas son secretoras y pueden ser acuosas. Sin embargo, la diarrea por ETEC suele ser de menor volumen y más frecuentemente se asocia a calambres abdominales y fiebre baja. El diagnóstico definitivo es microbiológico. 31. ¿Por qué un paciente con cólera puede presentar hipopotasemia? Por la pérdida masiva de potasio en las heces. Las heces de agua de arroz contienen 30 mol/diagonal L de KI. 32. ¿Qué hallazgo en la gasometría venosa es característico del cólera grave? Acidosis metabólica hiperclorémica con hiato aniónico normal o elevado, por pérdida de bicarbonato en heces y acidosis láctica por hipoperfusión. 33. ¿Por qué la rehidratación intravenosa con solución salina normal, SSN, 0.9% no es ideal para el cólera? Porque la SSN 0.9% tiene un exceso de cloro, 154 mEq/L, y no contiene base, bicarbonato o lactato, lo que puede empeorar o no corregir adecuadamente la acidosis metabólica hiperclorémica. El ringue lactato es superior. 34. ¿Qué significa el término pródromo en el contexto clínico del caso inicial? Son los síntomas iniciales que preceden al cuadro principal. En el caso del cólera, anorexia y molestias abdominales leves antes del inicio abrupto de la diarrea profusa. 19. Niño de 9 años, previamente saludable, comienza a presentar cambios de conducta, deterioro cognitivo o del rendimiento escolar, irritabilidad, disminución de la atención o episodios de ira. En la historia clínica, se menciona que el paciente contrajo sarampión a los 2 años y no recibió vacunas luego de los 6 meses de edad. Basado en esta información, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? B. Panencefalitis esclerosante subaguda. 1. Error. No leer la pregunta con suficiente atención, el más común. Este es el error fundamental. Los examinadores suelen colocar palabras clave que guían al diagnóstico. En el caso de la PES, pasaron por alto, previamente saludable, comienza a presentar, indica un inicio y un curso progresivo. No valoraron el dato crucial, sarampión a los 2 años y no recibió vacunas. Este es el hilo del que tirar para llegar al diagnóstico. Un candidato apresurado podría ignorar este dato y centrarse solo en los síntomas neurológicos genéricos. 2. Error. Ignorar la cronología y la evolución temporal. La medicina se trata de procesos en el tiempo. Confundir un curso agudo, subagudo o crónico es un error fatal. En el caso de la PES, el error sería pensar en una encefalitis viral aguda, opción A, porque el paciente tiene síntomas cerebrales. Pero la PES es subaguda/diagonal crónica, semanas a meses de evolución, no aguda, días. Los síntomas conductuales y cognitivos que progresan en un niño mayor, años después de una infección, son la pista clave. 3. Error. Diagnosticar por síntomas aislados, sesgo de disponibilidad. El candidato se engancha con un síntoma llamativo pero inespecífico y descuida el cuadro completo. En el caso de la PES, el error sería ver episodios de ira e irritabilidad y pensar primero en un problema psiquiátrico, o ver deterioro cognitivo y pensar en un tumor cerebral, ignorando el antecedente infeccioso clave. 4. Error. No priorizar la información más específica. Los datos epidemiológicos y de antecedentes personales suelen ser más específicos que los signos y síntomas. En el caso de la PES, el error sería darle más peso a disminución de la atención, un síntoma muy inespecífico, que al antecedente de sarampión a los 2 años sin vacunación posterior. El antecedente es el dato de mayor peso para el diagnóstico. 5. Error. Conocimiento insuficiente o medio conocimiento. Saber que el sarampión causa complicaciones, pero no recordar cuáles o sus características. En el caso de la PES, el error sería
Saber que el sarampión puede causar encefalitis, pero pensar solo en la encefalitis postinfecciosa aguda, que ocurre días después del sarampión, no en la PES, que ocurre años después. Conocer el término panencefalitis esclerosante subaguda, pero no recordar su asociación con el sarampión, o confundirla con otras enfermedades desmielinizantes como la esclerosis múltiple, opción D. 6. Error. Falta de estrategia para responder. No tener un método sistemático para analizar la pregunta. Estrategia recomendada para evitar errores. 1. Leer la última línea primero. ¿Qué me están preguntando exactamente? ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? 2. Leer el caso completo. Identificar activamente. Edad y sexo. Niño de 9 años. Antecedentes relevantes. Sarampión a los 2 años, no vacunado. Síntomas clave. Cambios de conducta, deterioro cognitivo, irritabilidad, curso progresivo. 3. Sintetizar la historia en una línea. Niño con deterioro neurológico progresivo subagudo / diagonal crónico, con antecedente de sarampión en la infancia temprana. 4. Eliminar opciones incorrectas. EA. Encefalitis viral aguda, no por el curso temporal. C. Epilepsia mioclónica progresiva. No hay mioclonías descritas, aunque pueden aparecer luego en la PES, y no tiene el antecedente directo. D. Esclerosis múltiple. Muy rara a esta edad, curso en brotes y remisiones, no asociada a sarampión. 5. Seleccionar la mejor opción, la que queda y que encaja perfectamente con la síntesis. B. Panencefalitis esclerosante subaguda. Guía de repaso. Panencefalitis esclerosante subaguda, PES. Subtema 1. Conceptos básicos y definición. 1. ¿Qué es la panencefalitis esclerosante subaguda, PES? Encefalitis crónica progresiva del SNC causada por el virus del sarampión. Complicación tardía y rara de la infección por sarampión. Caracterizada por inflamación cerebral y desmielinización. 2. ¿Qué tipo de virus causa la PES? Virus del sarampión, paramyxovirus. No es un virus nuevo, es el mismo virus del sarampión que persiste en el SNC. 3. La PES representa una infección aguda o persistente. E infección persistente del sistema nervioso central. El virus permanece latente por años antes de reactivarse. Subtema 2. Epidemiología y factores de riesgo. 4. ¿Qué grupo etario tiene mayor riesgo de desarrollar PES? A niños y adolescentes que tuvieron sarampión antes de los 2 años. Edad típica de aparición, entre 5 a 15 años. 5. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para desarrollar PES? Haber padecido sarampión en la primera infancia, especialmente 2 años. No estar vacunado contra el sarampión. 6. ¿La vacuna contra el sarampión protege contra la PES? Sí, la vacunación previene la infección por sarampión y por tanto elimina el riesgo de PES. 7. ¿Cuál es el tiempo promedio entre la infección por sarampión y el inicio de PES? 5 a 10 años después de la infección primaria por sarampión. 8. ¿La PES es más común en algún sexo en particular? No. Afecta por igual a hombres y mujeres. Subtema 3. Patogenia y fisiopatología. 9. ¿Qué mecanismo patogénico explica la PES? Persistencia del virus del sarampión en el sistema nervioso central. Reactivación tardía del virus con inflamación cerebral crónica. 10. ¿Qué hallazgo histopatológico es característico de PES? E inflamación difusa del cerebro y médula espinal. Desmielinización. Cuerpos de inclusión neuronal, núcleos eosinofílicos. 11. ¿Por qué el virus del sarampión persiste en el SNC en PES? Mutaciones en el virus que le permiten evadir la respuesta inmune. Replicación defectuosa del virus en células neurales. 12. ¿Qué células cerebrales son principalmente afectadas en PES? Neuronas y células gliales, oligodendrocitos y astrocitos. Subtema 4. Manifestaciones clínicas. 13. ¿Cuáles son los síntomas iniciales más comunes de PES? Cambios de conducta y personalidad. Deterioro cognitivo y del rendimiento escolar. Irritabilidad y desatención. 14. ¿Qué signos neurológicos aparecen en la etapa intermedia de PES? Mioclonías,
contracciones musculares bruscas e involuntarias. Convulsiones. Alteraciones del lenguaje. Deterioro motor, ataxia, espasticidad. 15. ¿Cómo evoluciona la PES en su etapa terminal? Estado vegetativo. Rigidez muscular severa. Disfunción autonómica. Muerte generalmente en 1 a 3 años del diagnóstico. 16. La PES tiene un curso agudo o progresivo. Curso subagudo/diagonal crónico y progresivo. No es agudo, esto diferencia de encefalitis viral aguda. Subtema 5. Diagnóstico. 17. ¿Qué hallazgo en LCR es característico de PES? Elevación marcada de anticuerpos IgG antisarampión en LCR. No pleocitosis significativa. No aumento de proteínas marcado. 18. ¿Qué estudio de electroencefalografía es patognomónico de PES? Complejos periódicos de alto voltaje y onda lenta. Patrón de subpresión burst en etapas avanzadas. 19. ¿Qué muestra la resonancia magnética cerebral en PES? Atrofia cerebral difusa. Lesiones desmielinizantes en sustancia blanca. No muestra lesiones ocupantes. 20. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial principal de PES? Encefalitis viral aguda. Epilepsia mioclónica progresiva. Leucodistrofias. Esclerosis múltiple pediátrica. Subtema 6. Diagnóstico diferencial. 21. ¿Cómo se diferencia PES de encefalitis viral aguda? PES. Curso crónico/diagonal progresivo, semanas-meses, antecedente de sarampión años antes. Encefalitis aguda. Curso agudo, días-semanas, antecedente infeccioso reciente. 22. ¿Qué diferencia PES de la esclerosis múltiple pediátrica? PES. Curso progresivo sin remisiones, asociado a sarampión. DEM. Curso en brotes y remisiones, no asociada a sarampión. 23. ¿Cómo diferenciar PES de epilepsia mioclónica progresiva? PES. Antecedente de sarampión obligatorio, deterioro cognitivo temprano. Epilepsia mioclónica. Diversas causas genéticas/diagonal metabólicas, no asociada a sarampión. Subtema 7. Tratamiento y pronóstico. 24. ¿Existe tratamiento curativo para PES? No, no existe tratamiento curativo. El manejo es sintomático y de soporte. 25. ¿Qué intervenciones pueden ayudar en PES? Anticonvulsivantes para las convulsiones. Medicamentos para mioclonías, valproato, clonazepam. Soporte nutricional y cuidados paliativos. 26. ¿Cuál es el pronóstico de PES? Malo, enfermedad progresiva y fatal. Supervivencia promedio, 1 a 3 años desde el inicio de síntomas. Muerte por complicaciones neurológicas o infecciones. 27. ¿Se puede prevenir la PES? Sí, mediante la vacunación contra el sarampión. La vacuna MMR previene el sarampión y por tanto la PES. 20. ¿Cuál de estos reflejos en niño es un requisito previo para caminar? C. Reflejo de paracaídas. 1. Confundir la función o la cronología del reflejo, el error más común. Este es el error que probablemente llevó a alguien a elegir una opción incorrecta en tu pregunta. En el ejemplo, reflejo de Moro, A es un reflejo primitivo de sobresalto. El error es pensar que, al ser un indicador de salud neurológica, está relacionado con hitos motores complejos como caminar. En realidad, debe desaparecer para que el bebé tenga un control voluntario del movimiento. Reflejo tónico del cuello. B. Este reflejo se asocia con la posición de esgrima. El error es vincularlo con el equilibrio para caminar. Sin embargo, al igual que el Moro, debe integrarse y desaparecer. Si persiste, interfiere directamente con la capacidad del niño para rodar, gatear y caminar. Reflejo de búsqueda. D es un reflejo de supervivencia para la alimentación. El error es no categorizarlo correctamente y pensar que tiene una función motora. Solución: memoriza no solo el nombre del reflejo, sino su función, edad de aparición y, crucialmente, la edad en la que debe desaparecer. Los reflejos prerequisitos para caminar, como el de paracaídas, son reactivos y permanecen toda la vida.
2. Lectura superficial y no captar la palabra clave. La pregunta no era ¿cuál es un reflejo primitivo? O ¿cuál es un reflejo de supervivencia? La palabra clave era requisito previo para caminar. Error: leer rápido y seleccionar el primer reflejo que suene familiar, sin analizar lo que realmente se está preguntando. Solución: subraya o rodea con un círculo las palabras clave en la pregunta. Asegúrate de que tu respuesta se alinee directamente con ellas. 3. Sobreanalizar o pensar de más. Error: el estudiante recuerda que el reflejo tónico del cuello ayuda con la coordinación ojo-mano y piensa, bueno, necesitas coordinación para caminar, así que debe ser esta. Esto es llevar la lógica más allá de lo que la pregunta simple y directa requiere. Solución: la respuesta más directa y basada en la definición clara suele ser la correcta. El reflejo de paracaídas tiene una relación directa y explícita con la protección contra caídas y el equilibrio en bipedestación. 4. Falta de estudio integrado. Error: estudiar los reflejos como una lista desconectada de los hitos del desarrollo. Solución: estudia de forma integrada. Crea una línea de tiempo mental. 0 a 4 meses. Reflejos primitivos, moro, prensión, búsqueda. Deben desaparecer. 6 a 9 meses en adelante. Reflejos reactivos /diagonal posturales, paracaídas, landau. Aparecen y son necesarios para habilidades mayores. 5. Elegir una respuesta que suena bien. Error: reflejo tónico del cuello suena más técnico o importante que reflejo de paracaídas para un oído inexperto. Solución: confía en tu conocimiento memorizado, no en una corazonada sobre qué palabra suena más a respuesta correcta. Guía de estudio: reflejos del desarrollo infantil. Subtema 1. Reflejos primitivos, aparecen al nacer y se integran en los primeros meses. 1. ¿Qué son los reflejos primitivos? Son patrones motores automáticos y estereotipados, mediados por el tronco encefálico, que están presentes al nacer y son esenciales para la supervivencia inicial. Se integran o desaparecen durante los primeros 4 a 6 meses de vida para permitir el desarrollo de movimientos voluntarios. 2. Nombra 3 reflejos primitivos esenciales para la alimentación. Reflejo de búsqueda, o derouting. Reflejo de succión. Reflejo de deglución. 3. Describe la elicición y respuesta del reflejo de Moro. Elicición: permitir que la cabeza del bebé caiga ligeramente hacia atrás en relación con el tronco, puede ser por un cambio brusco de posición o un sonido fuerte. Respuesta: el bebé abre bruscamente los brazos y las manos, abducción y extensión, para luego cerrarlos llevándolos hacia el centro del cuerpo, aducción y flexión, como en un abrazo. A menudo va acompañado de llanto. 4. ¿Cuál es la importancia clínica del reflejo de Moro? Su ausencia o asimetría puede indicar una lesión del SNC, como una parálisis braquial o una lesión cerebral. Su persistencia más allá de los 6 meses es anormal y sugiere un posible daño neurológico. 5. ¿Cómo se prueba el reflejo de prensión palmar y cuál es su respuesta? Prueba: se coloca un dedo o un objeto en la palma de la mano del bebé. Respuesta: el bebé cierra los dedos con fuerza en un agarre involuntario. Es tan fuerte que a veces puede sostener su propio peso brevemente. 6. ¿Qué reflejo es el análogo al de prensión palmar pero en los pies? El reflejo de prensión plantar. 7. Describe el reflejo tónico asimétrico del cuello, RTAC. Elicición: girar pasivamente la cabeza del bebé hacia un lado mientras está boca arriba. Respuesta: el bebé extiende el brazo y la pierna del lado hacia el que mira la cara, posición de esgrima, y flexiona las extremidades del lado opuesto. 8. ¿Cuál es la función propuesta del reflejo tónico asimétrico del cuello? Se cree que facilita la coordinación ojo-mano y ayuda a desarrollar la lateralidad. También previene que el bebé se voltee de forma no intencionada. 9. ¿Hasta qué edad es normal la presencia del reflejo de búsqueda? Se integra alrededor de los 3 a 4 meses de edad. 10. ¿Qué indica la persistencia de un reflejo primitivo más allá de la edad esperada? Es un signo de inmadurez o daño del sistema nervioso central, SNC, y puede interferir con el desarrollo de la motricidad fina y gruesa, la coordinación y el equilibrio. Subtema 2.
Reflejos posturales y de protección aparecen más tarde y son prerequisitos para hitos motores. 11. ¿En qué se diferencian los reflejos posturales de los primitivos? Los primitivos desaparecen, mientras que los posturales aparecen más tarde, son permanentes y son necesarios para el control voluntario de la postura, el equilibrio y la locomoción. 12. ¿Cuál es el reflejo prerequisito más importante para comenzar a caminar? El reflejo de paracaídas. 13. Describe cómo se prueba y la respuesta del reflejo de paracaídas. Prueba. Se sostiene al niño en posición vertical y se lo inclina bruscamente hacia adelante como si fuera a caer. Respuesta. El niño extiende inmediatamente los brazos hacia adelante, como para amortiguar la caída. Esto demuestra una reacción protectora. 14. ¿A qué edad aparece el reflejo de paracaídas? Aparece alrededor de los 6 a 9 meses de edad y persiste de por vida. 15. Nombra dos reflejos que sean fundamentales para el desarrollo de la sedestación, capacidad de sentarse. Reacción de enderezamiento de la cabeza. Reacción de enderezamiento del tronco. 16. ¿Qué es la reacción de enderezamiento laberíntica? Es una reacción que permite mantener la cabeza en posición vertical, alineada con el tronco, en respuesta a cambios en la posición del cuerpo en el espacio, estímulos vestibulares. Es la base para controlar la cabeza. 17. ¿Cómo contribuye el reflejo de marcha automática al desarrollo de la marcha? Este reflejo, presente al nacer y que desaparece a los 2 a 3 meses, muestra un patrón de movimiento alternante de piernas similar a caminar. No es una marcha real, pero sienta las bases neurológicas para la marcha voluntaria que aparecerá alrededor del año de vida. Subtema 3. Cronología e integración de los reflejos. 18. Ordena estos reflejos desde el que se integra primero hasta el que se integra último. Moro, prensión palmar, búsqueda, marcha automática. Reflejo de marcha automática, 2 a 3 meses. Reflejo de búsqueda, 3 a 4 meses. Reflejo de moro, 4 a 6 meses. Reflejo de prensión palmar, 5 a 6 meses. 19. ¿Qué reflejo primitivo debe integrarse antes de que el bebé pueda alcanzar y agarrar objetos de forma voluntaria? El reflejo de prensión palmar. Mientras esté presente, el agarre es involuntario. 20. La persistencia del reflejo tónico asimétrico del cuello, RTAC, ¿puede interferir con qué actividades? Puede interferir con el gateo coordinado, patrón cruzado, la capacidad para llevarse la mano a la línea media, la alimentación y el desarrollo de la escritura. 21. ¿A qué edad se espera que un niño ya no presente el reflejo de moro? Debe estar integrado a los 6 meses de edad. Subtema 4. Importancia clínica y aplicaciones. 22. ¿Por qué se considera anormal encontrar un reflejo de moro en un niño de 10 meses? Porque indica que el sistema nervioso central no se ha desarrollado correctamente y no ha integrado un reflejo que debería haber desaparecido. Es un signo de daño neurológico. 23. Si un recién nacido no presenta el reflejo de succión, ¿qué condición se debe sospechar? Se puede sospechar de una lesión cerebral o del tronco encefálico, o de una debilidad muscular severa. Es un reflejo vital para la alimentación. 24. ¿Cómo se relaciona la integración de los reflejos primitivos con el principio cefalocaudal del desarrollo? La integración de los reflejos sigue el principio cefalocaudal, de la cabeza a los pies. Primero se controla la cabeza, se integran reflejos que involucran el cuello, como el RTAC, luego el tronco, para sentarse, y finalmente las piernas, para pararse y caminar. 25. ¿Qué información valiosa le proporciona a un pediatra o terapeuta la evaluación de estos reflejos? Proporciona una ventana al estado de madurez e integridad del sistema nervioso central. Permite detectar de forma temprana alteraciones en el desarrollo neurológico, como parálisis cerebral, y hacer un seguimiento de la progresión motora del niño. 26. ¿Cuál es la consecuencia de que el reflejo de paracaídas no se desarrolle? El niño tendrá mayor dificultad para aprender a caminar, ya que carecerá de un mecanismo protector automático contra las caídas, afectando su equilibrio y confianza al desplazarse.